mesa, como ha dicho Pepe, dedicada a reflexionar o a pensar en qué tiene que ver la ciencia con la cultura o la ciencia con el arte. Estamos hablando de una hibridación realmente útil y práctica. ¿Es la ciencia un hecho culturalmente relevante? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en esta mesa. Luego os los presentaré, pero de momento vamos a ir al grano. Sí, porque vamos a empezar por las presentaciones, que esto es como muy clásico. Vamos a algo más rupturista. Como decíamos, ¿es la ciencia culturalmente relevante? O en el fondo, la pregunta más importante es ¿qué oportunidades surgen cuando la ciencia y el arte, o la ciencia y la cultura, trabajan juntos, se hibridan y realmente encajan el uno con el otro? Lluís. Bueno, empezamos ya con la pregunta más difícil. Yo diría, es difícil decir, vale, surgen estas oportunidades, pero sí que diría que cuando la ciencia y la cultura, así en términos generales, se permiten contaminarse, coincidir, yo creo que es como se abre un campo abonado para oportunidades. Una manera de verlo es pensar en la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Si tú estás desarrollando tu trabajo y todo va bien, y todo en orden, pues tú en principio no cambias nada, ¿no? De pronto ocurre un accidente. Hay algo no previsto, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Cambias te detienes, miras para un lado, miras para el otro, haces cosas que normalmente no harías, ¿no? La confluencia de la ciencia y la cultura se puede comprender así. Es decir, como ese momento en el que haces algo, por ejemplo, ¿no? Aquí Joan, ¿no? De pronto deja de hacer lo que debería hacer como un científico responsable y se pone a trabajar con nosotros. Es ese tipo de gesto, ¿no? Todavía no saben que es científico, aún no lo saben, Lluís. Yo creo que y ahí es donde de pronto surgen oportunidades inesperadas, me parece. Lluís, yo creo que esto que dices es un buen arranque, pero voy a insistir un poco más, Joan. Como ha dicho Lluís, ¿realmente esta relación puede significar que podamos encontrar mejores soluciones o las respuestas en la conjugación entre arte y ciencia, entre creación y ciencia, que sabes que tienen metodologías muy distintas, ¿no? El rigor, la intuición, son casi incluso contradictorias. En esa confluencia podemos encontrar mejores respuestas o soluciones a problemas complejos y globales, como hablaba Lluís. Yo creo que sí, y es la razón por la que empecé a contactar artistas. Yo trabajo en temas donde nos toca mucho la crisis climática y durante los últimos 20 años la comunidad científica ha intentado explicar la crisis climática con los métodos que tenía y no ha funcionado, descaradamente, está claro que no ha funcionado, y es en ese punto donde dices, bueno, pues igual hay que ir a buscar gente que sepa apelar a las emociones, gente que sepa comunicar mucho mejor que nosotros, y esa gente son los artistas, al menos. Hay otra gente, pero desde mi punto de vista los artistas son un buen medio. Eres un científico hablando de emociones, de artistas, de comunicar. Ojo, sí. Supongo que los científicos del clima somos un poco diferentes en ese sentido porque tenemos mucha ecoansiedad. O sea, hay un problema real ahora en la comunidad de científicos del clima, que es que somos muy emocionales porque somos un poco la Cassandra, el mito de Cassandra, ¿no? Que ya sabemos que todo esto iba a pasar y lo vemos pasar y hay un punto que dices, ¿por qué sigo estudiándolo si total no sirve para nada? Seguramente el clima, ¿no? Y la catástrofe climática o el cambio climático seguramente es uno de los temas que más apela, ¿no? Al trabajo conjunto entre la cultura, entre el arte y la ciencia, entre la creación y la investigación. Bueno, ahora sí que os los voy a presentar. Joan Jord, que es el científico climático, como se ha autodefinido, es físico por la Universidad de Barcelona y ha investigado temas de oceanografía en la Universidad de la Sorbona de París y en la Universidad de Tasmania en Australia. Esto me encanta, lo de Tasmania. También trabaja desde hace unos cuantos años en el Barcelona Supercomputing Center, que lo conocemos todos por el BSC, investigando el impacto del polvo del desierto y de los incendios forestales en los ecosistemas marinos y el ciclo del carbono.
Y desde el año 21, que ya llevabas un par de años trabajando en este tema dentro del BSC, te implicas mucho más en proyectos híbridos entre ciencia y arte, ¿no? Lluís Nocenta es ahora mismo, bueno, pues se dedica a muchas cosas, es un poco el hombre orquesta, es comisario, es escritor, comisario de exposiciones de arte. Escritor, músico, investigador, es precisamente en este espacio, ¿no? En el espacio donde confluye la música, el arte, la tecnología, la ciencia. Él es matemático, y no solo es matemático, sino que es titulado superior en piano, máster en estudios corporativos de literatura, arte y pensamiento, doctor en humanidades y bueno, es muy largo su currículum, pero sí me interesa decir que ahora mismo acaba de hacer comisariado como comisario local en una exposición muy interesante que hay en el CCCB de Barcelona, que es una exposición sobre inteligencia artificial, que bueno, espero que también venga a Madrid, ¿no? Supongo que en algún momento os lo plantearéis, Eso ¿no? estaría bien. Bueno, pues retomando esto, ahora ya sabéis a qué se dedican cada uno y habría otra pregunta, ¿no? También, ahora que estamos en un espacio donde el peso principal o el espacio principal lo ocupa la cultura, nosotros nos metemos un poco así como por una grietita y hablamos de ciencia en ese ámbito de la cultura. Pero también podemos preguntarnos lo contrario. ¿Se puede intervenir en los debates científicos desde la cultura? Es decir, ¿pueden los creadores influir o entrar en esos espacios que son eminentemente científicos, con, insistimos, unas metodologías muy distintas a las de la creación? ¿Tiene esta abertura, ¿no? O esta relación, qué riesgos tiene, ¿no? O qué oportunidades, o dónde encontráis que pueda haber algún tipo de conflicto, ¿no? Lluís. Sí, es muy interesante esta cuestión y me parece que una manera buena de plantearla es intentar desubicar por un momento los lugares donde esa intervención del debate cultural en lo científico queda siempre reducida, ¿no? El debate de las cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo. No es que las cuestiones éticas no sean importantes, pero cuando tú dices, bueno, la ciencia se desarrolla y hay un aspecto lateral importante, pero lateral, que son las implicaciones éticas de la edición del genoma, ¿no? Entonces ahí interviene la cultura. Y está bien, salvo que esa distribución conceptual deja el debate cultural a un lado. Y ese mismo debate es central. Por ejemplo, en el caso ¿se lo podrías plantear o pensar que es un momento de conflicto o de tensión? Bueno, que se cohíba de esa manera delata que hay una tensión, ¿no? Que hay un miedo, es decir, hay una prevención, es decir, bueno, a ver, ahora no nos vamos a poner a hablar todos de esto, ¿no? Es decir, claro que hay un miedo, hay un bloqueo del debate. Por ejemplo, ¿no? En la cuestión climática, que sé que estamos cansados de oír, pero no podemos convertir la crisis climática en un cliché, o sea, es una crisis realmente grave, ¿no? De nuevo, dices, y perdona porque tú lo has planteado así, ¿no? Es decir, bueno, hay un hecho científico y hay un problema de comunicación, como que la gente no lo pilla, como que la gente no se entera, ¿no? Yo te explicaría eso mismo de otra manera. Es decir, es que eso no es un problema solo de comunicación, es un problema ontológico. Es decir, la razón misma del problema mismo que está ocurriendo es que aquí hay una especie que se está cargando, todo parece indicar que, a sabiendas, su propio ecosistema. Esta pregunta a mí me suena a pregunta científica y también a pregunta cultural. Es decir, ¿cómo sería un grupo de seres vivos que van directos a la destrucción alegremente? Es decir, es la misma pregunta de por qué la comunicación no está pasando, pero de pronto toma un cariz de una urgencia que ya no es que afecte a la cultura, es que afecta a todo. Y es una cuestión científica de primer orden. Entonces, pienso que podemos proponer sencillamente ir sacando... La ciencia se preguntaría ¿cómo pasa esto?, ¿no? Y la cultura se preguntaría ¿cómo es posible que pase esto?, ¿no? Claro. Es la misma pregunta, pero con diferentes preocupaciones. Y que se deberían responder
si es que es posible responder, en una especie de coordinación, ¿no? de la asertividad y la perplejidad. Es que de hecho ya pasa, o sea que creo que es un error imaginar la ciencia fuera del contexto cultural. O sea, la cultura afecta lo que investigamos y cómo lo investigamos. Empezando por la parte práctica de dónde viene el financiamiento y de dónde Europa está decidiendo dónde va a poner el financiamiento de investigación. Esto es un factor totalmente cultural. Entonces es importante hacer explícito este enlace, porque si no perdemos agencia de hacia dónde vamos en la investigación científica. Y ahora mismo es peligroso porque hay varios agentes de la comunidad científica, y es un debate interno de la comunidad científica, es que tenemos que posicionarnos en ciertos discursos políticos o culturales, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros con nuestra voz. O sea, que es que no existe esta diferencia. La hemos apartado, la hemos escondido, pero está ahí, o sea, hay que hacerla explícita. ¿Cómo hacerla? Es igual lo que me parece. Yo creo que esto lo estamos viendo, ¿no? Incluso en algunas producciones o creaciones culturales, como puede ser en el cine, ¿no? Tú nos hablabas en los diálogos previos que teníamos, que tendréis que leer en los mails que nos hemos intercambiado para organizar esto, porque son como para publicar algo. Sí. Tú hablabas en este caso como paradigma el programa Manhattan por la bomba atómica, ¿no? Podríamos pensar también en Oppenheimer, que son además temas que están en nuestra agenda de ocio incluso y cultural, porque nos están llegando por algunos lugares. Hay debates que se reabren a veces por algo tan anecdótico como una película de éxito, y son temas que tienen implicaciones en ese debate precisamente, o en esa tensión, ¿no? Y en este ejemplo de paradigma que nos decías, creo que puede ser interesante, ¿no? Bueno, a mí hay un libro que recomiendo mucho, hay un Nobel de Física que se llama Richard Feynman, que además era muy buen comunicador y divulgador, y él trabajó en el proyecto Manhattan, y hay un libro de sus memorias que es genial, y él cuenta cómo esto le provocó una depresión mucho más tarde. Cuando vio la bomba, él se deprimó, tuvo la depresión. Pero cuando estaba dentro del laboratorio, porque estaban aislados en medio del desierto, era el mejor momento de su vida, porque estaba haciendo todo lo que quería hacer, tenían todos los recursos que querían, investigando la naturaleza de las partículas, y las cuestiones eran muy interesantes, pero esos científicos que eran los mejores del mundo no se dieron cuenta de que estaban en un contexto cultural súper bélico y que eso tenía un fin. Y creo que eso fue un error muy grave de la comunidad científica en este punto. Y es importante preguntarse esto en todo momento. Hay varios científicos, Einstein es el caso más claro, pero también está Richardson y otros, que no quisieron continuar con su carrera científica cuando vieron que sus avances estaban siendo aplicados en la carrera militar. El propio Alfred Nobel también, ¿no? Claro. Con la dinamita. Y que estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de relevancia, ¿no? En los dos casos. Yo creo que la ciencia le da relevancia a la cultura y la cultura a la ciencia en un momento dado, digamos, en la parte más positiva, pero también estamos hablando de riesgos, estamos hablando de matrimonios felices o matrimonios fallidos, ¿no? En este caso. Es que la palabra hibridación me suena horrible. Me gusta más maridaje, me suena más a vino. Por tanto, no sé, te preguntaría, Lluís, en este caso también al revés, ¿no? ¿Cuál es la ciencia puede intervenir en los debates culturales? Es decir, al revés, ¿no? La cultura tiene que contemplar lo que la ciencia puede aportar a determinados temas, o más bien es quedarse como con la posición de aportadora de datos, ¿no? Como en el asesoramiento científico, ¿no? Que tú les das datos científicos o datos de cualquier tipo a un poder de decisión, a los políticos, a los diputados, les das los datos y ya ellos que manejen o no. O realmente sí se puede intervenir de una manera más entrista dentro del debate cultural, desde la ciencia. A mí me gustaría que los científicos se atrevieran más a meterse en los problemas, en los meollos. Y creo que no lo hacen, en realidad, por una razón noble, que es por la responsabilidad. Una persona que tiene un conocimiento muy sofisticado de una materia es como que tiene mucha conciencia de lo que no sabe, ¿no? Probablemente si eres más ignorante, pues tampoco tienes esa conciencia tan clara de todo lo que ignoras, ¿no? Curiosamente. Y es interesante que ocurre me parece que es una especie de extrapolación del método científico
que es totalmente bloqueante, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que yo sé y este es el método que me puede permitir saberlo de manera fehaciente, de manera que no engaño a nadie. Claro, pero la ciencia no se agota en el método científico. El método científico es el sistema de validación de los conocimientos para que tengan un valor que sea compartido. Pero hay muchos momentos de la ciencia, antes, después, mientras, durante, ¿no? Y cuando la ciencia interviene directamente en debates sobre derechos culturales, ¿no? ¿Es la cultura un derecho o es un lujo? ¿No? Dices, bueno, científico que se calle, ¿no? Que hablen los actores. No, no, no. Vamos a ver, una persona que tiene esa relación tan particular con cosas que son importantes pero que mucha gente considera superfluas, vamos a ver qué tiene que decir. Y mi experiencia, que la verdad es que tengo que decir que lo hago mucho de intentar tiraros de la lengua y decir, venga, va, cuenta, ¿no? Es que las ideas, las conversaciones son muy profundas y muy iluminadoras. Por lo tanto, hay que alentarlas. Bueno, aquí es muy radical, ¿eh? Espero que seas igual de radical de lo que fuiste en los previos, que es que no es que pueda intervenir, es que la ciencia tiene la obligación de intervenir. Totalmente. Eres igual de firme, ¿no? que al lado, que en la fórmula contraria, ¿no? Sí, creo que tiene que implicarse, porque es que no. Bueno, y estamos avanzando en la buena dirección, pero esta idea de la academia, como esta, en inglés se llama la Ivory Tower, la torre de marfil, donde nosotros hacemos nuestra cosa y el resto de la gente hace su vida, no tiene ningún sentido, ¿no? Y sobre todo porque es... Que es lo mismo que piensan de los artistas, ¿no? Que también están en su... ¿no? No sé si todos. Los creadores. Algunos que se han atrevido también hay torres de marfil, ¿eh? Con otro tipo de Supongo que es esta idea de... Es verdad que necesitas tu tiempo de creación, necesitas que sea un momento que te aíslas. Pero después hay otros momentos, como decía Lluís, donde estos intercambios son posibles y muy interesantes y casi obligatorios solo por el hecho de que es dinero público y hay que contar qué estamos haciendo con este dinero público. No podemos esperar que la población se lea los artículos científicos porque son súper técnicos, son aburridísimos. O sea, hay que buscar otros métodos de contar qué estamos haciendo con este dinero. Y a mí es algo que me encanta de trabajar con artistas, es que los datos científicos que utilizamos nosotros de una forma lógica se pueden utilizar de formas estéticas y conceptuales y de mil formas. Y ese dato científico que ha costado no sé cuántos euros de producir en el supercomputador, esto es un bien público. Y pues vamos a explotarlo de formas diferentes. En el fondo estamos hablando de transferencia, ¿no? Transferencia del conocimiento hacia cualquier espacio. Siempre decimos transferencia hacia la sociedad, pero la sociedad no es una cosa así como una roca, está lleno de pequeños colectivos, de sectores, intereses, públicos muy diversos, ¿no? Y entonces ahí entra la comunicación científica o entra el asesoramiento científico a los decisores políticos, ¿no? Yo creo que este concepto de transferencia también nos ayuda a entender esta especie de puente que se construye, ¿no? Entre dos mundos muy distintos. Y no me habéis reñido todavía por haber sido tan cuñada de hablar indistintamente del arte y de la cultura, como si fueran lo mismo. No me habéis reñido, os lo agradezco, pero soy muy consciente de que soy muy cuñada de esto. Pero sí, solo que me gusta la palabra transferencia, pero porque es más general que comunicación. Creo que hay que ver esta interacción entre cultura y ciencia no solo para contar qué hace la ciencia, sino también para dejarnos mente libre de a qué te inspira. Cuando yo te cuento lo que hago, ¿a ti qué te inspira? Y eso me encanta cuando un artista viene y dice, pues a mí me inspira, te vienen con ideas que nunca habías pensado. Y te ayuda a repensar también en tus búsquedas, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre nos preguntamos por qué es tan, no sé, por qué está tan claro, por qué siempre partimos de... ¿Por qué tenemos que romper este paradigma de las ciencias y las letras? ¿Por qué tenemos que romperlo? Es decir, si lo tenemos que romper es porque ya nos lo han introducido como dos mundos distintos, ¿no? Y desde muy pequeñitos nos preguntan si eres de ciencias o de letras. Tenemos que escoger una ruta, ¿no? En el instituto o de ciencias o de humanidades o de una cosilla ahí que vale para todo, que son las sociales, ¿no? Y entonces eso, no sé, será el puente a lo mejor, no sé. Y luego, y claro, a mí me da mucho miedo cuando le preguntas a alguien si es de letras o de ciencias y es adulto
y que te diga, no, yo es que soy solo de letras y entonces no entiendo nada de números, o solo no entiendo nada de letras. O sea, qué miedo, ¿no? Qué persona tan extraña, ¿no? Y sin embargo a los niños les pedimos que se pronuncien sin tener conocimiento de las cosas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque vosotros sois un ejemplo de esta rebeldía. Vosotros os habéis rebelado contra este compartimento de las personas entre los de letras y los de ciencias, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Sí, pero te rebelas o te cansas de intentar, es decir, esto, y de cara a la gente joven, es importante también decirlo, es decir, a mí nadie en su momento me dijo, tranquilo, está bien. Yo fui totalmente incapaz de tomar la decisión y me fui haciendo líos consecutivos de distintas maneras. Ibas al piano, a las matemáticas. Cada vez, me parece horrible. Cada vez que me tengo que oír cómo me presentan, pienso, por favor, qué falta de criterio. O sea, este tío estaba totalmente desorientado, iba dando tumbos y ahora... Y es así, realmente. O sea, luego al final puede parecer que tiene algún sentido, pero no lo tenía, ¿no? Y realmente a mí nadie me dijo, tranquilo, está bien. Debe ser que para ti este es el camino en el que más o menos puedes hacer cosas. Y es muy interesante, es muy revelador fijarse en el lenguaje, ¿no? Y cómo luego los adultos, o más o menos cuando te haces mayor, de edad, y esto que se dice tantas veces, uy, no, yo es que soy de letras. ¿En qué circunstancias se dice eso? ¿No? Cuando hay que dividir la cuenta en una cena. No, yo soy de letras. ¿Qué significa eso? ¿No? O, es que yo soy de ciencias. Es en plan, a mí no me venga con Machado, tontería. Exacto, un libro. No, yo es que soy de ciencias. Y al final es una manera de relacionarse con lo que tú no sabes, ¿no? O con lo que te es más ajeno. Y esto me hace pensar también con la idea de la transferencia, que al final todas estas enfermedades colectivas, que son lo de que una persona diga, yo soy usted trabaja de científico y es muy bueno y nos encanta y le aplaudimos por ello, pero yo no soy ontológicamente nada. Y me parece que la idea de la transferencia tiene una manera interesante de entenderla, que es ir a lo colectivo. ¿Qué ha salido? Estábamos escuchando el manifiesto mientras más o menos estamos ahí, no lo hemos oído bien, pero había, ¿verdad?, esa idea de lo colectivo. Y uno de los males que vienen de la Ilustración y de la era moderna todo es el individualismo. Es decir, los científicos y los grandes artistas son personas con una hiperindividualidad. Y cuando se rompe eso, se da la transferencia en su sentido genuino y te das cuenta de que tú puedes formar parte de un colectivo en el que hay otros que saben lo que tú no sabes y que está ok. Pero eso no es una separación, no es como, vale, que tú eres el de, tú divides la cuenta y yo leo poemas. ¿Qué es esa tontería? Es decir, estamos en un colectivo en el que si a ti te gusta y se te da súper bien dividir mentalmente la cuenta, hazlo. No hace falta que lo haga yo. Pero yo no estoy desconectado, no es como, bah, sino es como, qué bien. Oye, un día que no esté tan borracho me lo cuentas. Es decir, y yo te enseñaré que lo de la poesía no tiene nada de tontería, que va directo al meollo de los problemas. ¿Por qué esa como especialización la vemos como una distancia? ¿No? Y aquí que estamos en una audiencia de gente de la cultura, ¿no?, de culturetas, creo que esa es una cosa buena, es algo que la cultura puede aportar a todos los contextos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo tú te relacionas con aquello que ignoras? Y no te relaciones con lo que ignoras como algo ajeno, sino como algo que sabe el de al lado. Y como algo bueno, ¿no? De ir a lo que ignoras desde la curiosidad, no desde el miedo, desde el... No sé, tengo la sensación que tenemos miedo a hablar de lo que no sabemos, sobre todo los científicos nos pasa mucho y es por eso que hablamos poco y solo de lo nuestro, de esa chorradita pequeña. Así que bueno, la hiperespecialización es algo muy propio del ámbito de la ciencia, ¿no? Sí, te vuelve un poco... claro, porque tú te autodefines como geofísico, no sé cómo es. Sí, es verdad. No lo haré más. O sea, no le vale con la geología ni con la física. O sea, geofísico. No, a mí me gusta oceanógrafo, pues una oceanógrafo. Pero en alguna parte he visto que eres físico bueno, biogeoquímico, pero es verdad que sí, que es un palabra. ¿Veis? Ya, tienes razón. Entonces, claro,
cada vez, yo creo que aspiramos de una manera, o sea, en los bares, porque no en el sistema, no en la educación, no en la universidad, todos hablamos aspiracionalmente de algo como más renacentista, ¿no? Más ilustrado, de alguien que pinta, que toca el arpa, que también al mismo tiempo investiga y descubre un nuevo elemento. O sea, pensamos en personas multitask, ¿no? Interesadas en muchas cosas, diversas. Y es que además somos así, todo lo demás son etiquetas, ¿no? Y la educación yo creo que es una piedra, o sea, un primer paso muy importante donde yo creo que estamos en hace un par de siglos. Me da la impresión de que estos foros, ¿no? Y estas reuniones y estas aspiraciones que nos llevan a hablar de estos temas están muy lejos de un diseño, de llegar al mundo pensando así, ¿no? Cosa que no. Me parece interesante porque esto viene a un debate que está en la comunidad científica, que está en todas las comunidades, que es la equidad de género, el gender equity, y muchas veces, al menos desde la ciencia, se ha enfocado de una forma que a mí no me gusta nada, que es como si eres chica también puedes ser geek, ¿no? O sea, si eres una geek puedes venir. Y pienso, no, porque es que da igual como seas, es como si la ciencia necesita de todo tipo de personas, no solo del tipo de personas que sean geek, porque al final es que no conseguimos diversidad. Si lo único que hacemos es cambiar de género, pero el mismo tipo de persona, ¿de qué me sirve esta diversidad, ¿no? Y esto se viene mucho en este punto de cómo contar que la ciencia necesita gente de todo tipo y cómo hacer que esa gente se interese para la ciencia. Igual a alguna gente van a exposición al Museo de la Ciencia y le flipan, y a otra no le gusta para nada porque no le va la ciencia pero va a una obra de teatro donde hay algo científico y por ahí lo puedes coger. Y por eso me parece muy interesante que haya muchas formas de transferencia de la ciencia, porque si solo tienes una, que es el museo o los talleres para escuelas, solo vas a llegar a un tipo de público. Bueno, nosotros en la fundación, en la FECIT, y los dos conocéis el proyecto, trabajamos con el arte, ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Mezclando todo eso, y vosotros habéis colaborado también en algunos de esos proyectos, incluso en el libro blanco, y ahí es donde comprendemos esto que estás diciendo tú, ¿no? La importancia, no sé decir, o sea, y vuelvo al principio, la relevancia cultural que tienen estos proyectos, porque son proyectos que permiten transformar cosas, ¿no? Y permiten incorporar conocimientos desde muchos puntos de vista. Quizás, si hablásemos en vez de ciencia y cultura, hablásemos de conocimiento en lugar de ciencia y creación en lugar de cultura, yo creo que estaría más fácil de entender, ¿no? El conocimiento procede de muchos sitios y no solo está en las ciencias STEM, en las ingenierías, en las tecnologías, en las ciencias, como decía un amigo, las ciencias húmedas, les llama a las ciencias experimentales. Pues se imagina que siempre hay como liquiditos, ¿no? Y las secas son papeles, es papel, no sé. A mí me gustó esta metáfora que se inventó un día. Me dijo, tú es que eres de ciencias secas, ¿no? Bueno, eso existe, ¿eh? Y las ciencias húmedas. En los buques oceanográficos está el laboratorio seco y el laboratorio húmedo. Bueno, claro, es verdad. Me consta. En uno hay ordenadores y en otro no. Exacto. Pues o sea, que sí que son ciencias húmedas. O sea, en vez de preguntarle a la gente, ¿tú eres de letras o de ciencias? ¿Tú eres húmedo o seco? Que también tiene su punto, ¿no? Entonces, y me lleva a pensar lo que has dicho antes, ¿no? Lo del tema de las STEM. O sea, menos mal que alguien ha decidido poner la A, ¿no? Porque despertar vocaciones científicas llega un punto en el que si eres una niña y en vez de estudiar, querer estudiar ingeniería de telecomunicaciones, quieres estudiar filología, eres una loser, ¿no? Porque, hija, que tú puedes, ¿no? O sea, que puedes y que estáis perfectamente... O sea, por favor, dejadlas en paz, ¿no? Vale, yo entiendo que haya que trabajar un poco en esa parte de las carencias de presencia de mujeres en determinadas áreas, pero no lo convirtamos en algo general, porque
no sé, me parece un poco duro, ¿no? Y difícil de digerir. Pensar, porque yo lo he vivido en mi casa y lo he visto mucho en gente joven, que es como, tiro la toalla, no voy a estudiar ciencias. Tiro la toalla, es como, bueno, ya abandono mi vida intelectual y voy a estudiar filosofía, qué horror, ¿no? Perdón. O sea, y luego esa necesidad que encontramos, ¿no?, entre la gente más joven de que todo el mundo quiere hacer carreras, o sea, dobles grados. ¿Qué es esto de los dobles grados? O triples. O sea, y entonces la gente, o sea, es que mi hijo quiere estudiar, me decía otro día una amiga, matemáticas y filosofía juntos. Le va a explotar la cabeza. Claro. O sea, todo esto tiene su enjundia. Quizá hablar de conocimiento y hablar de creación. Ahí es más fácil de pensar. Y además no lo asociamos con disciplinas, que para que vaya palabra también, ¿eh? Sí. Cuidado. Disciplinas. Pero no los pondría separados, ¿eh? Porque y vuelvo a lo de trabajar con todo lo que he aprendido trabajando con artistas, o estoy aprendiendo, cuando ellos y ellas crean, me aportan y aportan un conocimiento. O sea, la creación aporta conocimiento. Igual no es el conocimiento que va a ir a un artículo científico, pero es un conocimiento. Solo por el hecho de que a mí me plantea una visión diferente de eso, ¿no? O sea, creo que tanto la ciencia como la cultura, en donde confluyen, es que están creando conocimiento. Exacto. Las dos. Igual con herramientas diferentes y con libertades diferentes, pero crear y conocimiento no son antagónicas, quiero decir. Sí, desde la imaginación puede ser una manera de crear conocimiento, desde la inspiración, desde el análisis metodológico. Hay muchos lugares desde donde se puede aportar conocimiento, ¿no? Quizá eso lo hace más fácil, la hibridación o la... lo húmedo, no sé qué decir. Maridaje. Se me escapa. Maridaje. Lo dejamos en maridaje, tipo vinos. Sí, y tú apuntas una cosa, porque en este mismo tema que tú te preguntabas, ¿por qué no hablamos de cosas como la pasión científica o el rigor cultural? Claro. ¿No? Que son auténticas realidades. Es decir, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Inma, en que a veces los palabras estos ya no comunican nada, ¿no? Y casi agotan el debate, ¿no? Yo he estado en tantos certámenes, conversaciones, workshops de arte y ciencia que ya al final es como, oye, ya está. O sea, pero es que las palabras tanto muestran como ocultan. Es decir, al final la palabra ciencia abarca tantas cosas tan distintas. Es decir, entre los físicos teóricos que hacen cosmología y una persona que estudia las bacterias, poner a esas dos personas... O las religiones del siglo XIII. Exacto, ¿no? O, bueno, y bajo cultura ya no digamos. Es decir, cultura es desde la comida hasta la danza del vientre, ¿no? Entonces, cuando de pronto, por ejemplo, ¿no? Y son truquillos, y no más que eso, ¿no? Pero que iluminan esto, ¿no? Va, creatividad. Entonces resulta que el científico te dice, no, si es que yo... Hay momentos de bloqueo en los que tengo que reaccionar creativamente, intuitivamente, ¿no? La ciencia tiene momentos de pasión y tiene momentos dogmáticos, ¿verdad? Es decir, sí. Es clarísimo que esto es así. Sí. No tengo ninguna duda. Vamos a poner dinero si es que la persona que tiene esa intuición tiene el poder. Tiempo. Y luego, claro que sí, que eso no será ciencia si no viene el método científico. Y el rigor artístico, por ejemplo, esto, en fin, o sea, seguro que aquí hay, o sea, cualquier artista profesional, cualquier escritor, cualquier cineasta, cualquier dibujante, sabe que se confronta cotidianamente con una opción del rigor tan dura cuanto que no es más que personal. Es como, yo me se lo pongo digan unas a alguien normas, que ha estudiado piano, ¿no? Claro, o sea, yo me pongo unas normas terriblemente duras y además me las he puesto yo y podrían ser otras. Pero cuán importantes son esas normas y ese rigor. Entonces, cuando sacas los grandes palabras y los grandes conceptos bloqueantes, podemos empezar a hablar, ¿no? Si cuando hacemos proyectos juntos es como, espera, la ciencia... nosotros no trabajamos así. Es como el océano. Estos robots nos dan estos datos. Este músico ha visto que estos datos tienen unas armonías. Mira y las palabras ciencia y arte no salen nunca. Salen todo otro. Abres la caja y empiezan a pasar cosas interesantes. Yo creo que estamos en un momento, ¿no?, de
de la humanidad en la que es muy importante dejar que las cosas se mezclen mucho, ¿no? Porque en esas mezclas y eliminar etiquetas, ¿no? Pues las etiquetas separan, las etiquetas guetizan espacios, ¿no? Sin embargo, lo que tú estás diciendo, cuando no le pones nombre a las cosas, al final todo pasa. Como no veo nada, no sé si me estáis avisando de que solo quedan 15 minutos, que alguien me lo diga. A ver, quedan 15. ¿Sí? Vale. Es que no se ve bien con el verde. Vale, 15. Perdonadme. Esto ha quedado así como un poco mal, pero bueno. Bueno, no sé, yo creo que, no sé cómo le va a estar apareciendo al público este debate, pero yo creo que es bastante fascinante, muy inspirador y que en algunos momentos hasta, yo creo que a todos nos hace un poco hasta reflexionar de lo que sobre lo que hacemos, ¿no? Y sobre cómo enfocamos nuestro interés por las cosas, ¿no? Incluso nuestras relaciones con otras personas, el propio trabajo al que te dedicas, ¿no? Encontrarle esa parte o sea, todo tiene posibilidad de ser riguroso y todo tiene posibilidad de ser creativo, ¿no? Incluso en cualquier espacio. Como veis, estoy abriendo todo esto, sacándolo de la ciencia, que yo creo que es muy importante también, o de la cultura. Podéis preguntar, yo creo que sería interesante que, exacto, tener también vuestra opinión. Me parece que tiene que haber un micrófono por ahí. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Salazar, soy ingeniero geólogo, así que por ahí compartimos algo. También soy fotógrafo y videógrafo y trato de utilizar pues, esas herramientas para la educación ambiental, ¿no? Y en eso, pues, varios proyectos. Pero yo no vengo a hablar de eso, sino de un par de cositas. Mencionabas, ¿no?, que los científicos somos malos comunicadores. Yo lo que digo que esto no es casualidad. O sea, los científicos no somos malos comunicadores porque somos una gente geek que entra en la universidad y da casualidad que somos malos comunicadores. Nos forman para ser malos comunicadores. Nos ponen unas reglas de juego, nos ponen unas reglas de cómo debemos hablar, de cómo debemos decir las cosas, de cómo debemos elaborar los papers que están totalmente desconectados de la comunidad. Sí. En el mundo del arte, igual. Es lo que yo llamo, y perdónenme la expresión, los masturbadores intelectuales. Pum, utilizamos una serie de tal y agarramos y nos vemos y todos decimos, ¡ay, qué bien! Nos entendemos entre nosotros. Pero lo comunicamos a los demás y no hay posibilidad. Entonces, perdona que para hacer esta reflexión lo que quería decir es que al final esto es un tema que es más económico que otra cosa. Cuando tenemos empresas que dictan qué es lo que se va a dictar en las universidades y cómo se va a dictar y cuál es el programa educativo, eso nos viene condenando a qué es lo que nosotros debemos comunicar y cómo debemos comunicarlo. Por otro lado, voy a parafrasearte, Luis, discúlpeme si lo pronuncio mal, que los científicos son muy responsables y por ello no se mojan. Te estoy parafraseando mal, ¿no? No somos nada responsables, no sabemos de política, porque no nos forman para saber de política. ¿Por qué? Porque no es casualidad. No es casualidad que un geólogo no sepa del medio ambiente, porque somos gente extractivista, porque debemos sacar minerales. ¿Qué interés tiene la industria que nosotros sepamos del medio ambiente? Ninguna, porque cuando tenemos conciencia podemos objetar que una acción extractivista no, porque al final todos aquí tenemos ropa y cosas que vienen del extractivismo, no estoy en contra de eso. Pero lo que quiero decir es, si empezamos a hacer la discusión más allá de temas semánticos y más del tema económico y de dónde viene la raíz y por qué somos así, creo que podemos avanzar un poco más. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Pero es ahí donde yo me ha gustado mucho trabajar con artistas porque te obliga a los dos a romper estas inercias y estas manías que tenemos y estas formas de hablar tan raras. Y a mí hay un artista con quien trabajo que me encanta, que es que la primera vez que habló no entendí nada de lo que dijo. Y habla español perfecto, que no era el idioma. Y eso me flipó. Dije, wow, yo quiero saber de qué me habla. Y estamos trabajando juntos en analizar los discursos del carbon removal, de los métodos económicos para sacar carbono, que es algo que vendrá y que está viniendo y que tienen un peso político muy grande, ¿no? Y justamente me está encantando trabajar con ella, que no tenemos no hay financiamiento, aquí es puro
placer. Pero por esto que tú dices, porque nos obliga a los dos a romper estas inercias y a producir algo que si no era imposible, si no, no hubiera salido nunca. Sí, a mí me parece que apuntas algo muy, muy relevante, ¿eh? Te agradezco el comentario. Yo creo que en esa Aunque seas imposibilidad... científico, es relevante. En esa imposibilidad de comunicar hay también una doblez política evidente y un esquema de poder. Esto me parece muy claro. Es como la declaración de la renta. ¿Cómo es posible que sea tan difícil? Es imposible de entender. Y si tú dices a tu gestor, yo quiero hacer lo correcto, lo que me toca, eso no es posible. Entonces dices, bueno, pues ya está, pues ya me pondrán una sanción si quieren, ¿no? ¿Cómo es posible? Seguro que es sencillo. Lo que has pagado, lo que has cobrado, ¿no? Pues con la ciencia ocurre lo mismo. Hay esa parte de decir, bueno, es que ¿cómo te voy a contar? Hay una parte de jerarquía que es un sistema de poder, ¿no? Es decir, hombre, ¿y ahora cómo te voy a contar a ti esto tan difícil que yo conozco porque me he dedicado toda mi vida a ello, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor te has dedicado toda tu vida, pero no es tan difícil. A lo mejor se puede contar, se puede resumir. Y hay que distinguir entre esa complejidad absurda y la dificultad. Es decir, mira, esto es difícil. Muchas personas a lo largo de la historia se han dedicado porque es difícil, como hay tantas, como es difícil leer a Thomas Mann, pero de lo difícil a lo abstruso, a lo incomprensible, a lo decir, no, mira, déjalo, ya lo haré yo, ¿no? Pues de pronto eso, ¿no? se convierte en una... Y esa barrera claramente es una separación de poder, una separación de poder, y que interviene en todos en cuestiones coloniales, racistas, machistas, ¿no? ¿Por qué las revoluciones feministas, y pido disculpas, no pienso dar ninguna lección de feminismo a nadie, pero a nivel de contexto, ¿no? ¿Cómo puede ser que las reivindicaciones feministas no permean en la ciencia? Porque hay ese bloqueo de no, espera, es que esto es importante ahora, por favor. Dejaros de cosas. Esto es importante, esto es objetivo. Aquí estamos curando a Peña. ¿No? Y dices, bueno, pues precisamente... ¿no? Es que entre esa peña hay mujeres también, claro. Son estructuras de poder que dejan fuera a ciertas interlocuciones, creo. No. Bueno, y yo añadiría que, a ver, de tú has hablado de muchas cosas y en esas cosas digamos que hay colectivos responsables de esas cosas. No solo son los científicos o las científicas los responsables de que la ciencia no se entienda. También lo es la política científica, que tiene que premiar, fomentar e impulsar, ¿no? el que la ciencia se comunique fácilmente. También existen instituciones puente, ¿no? Instituciones que hacen de puente o sea, que hacen la traducción de alguna manera de lo que la ciencia habla, ¿no? Como si fuera un oráculo. Entonces hay como traductores, ¿no? Que serían las diosas que traducen al oráculo. Entonces, instituciones puente que son los medios de comunicación, las unidades de cultura científica de las universidades o de los centros, las unidades de asesoramiento. En el caso en España tenemos la oficina CELLO, voy a vender aquí mi FECIT, la oficina de asesoramiento al Parlamento. Son instituciones que hacen esa traducción, o sea que hay más responsables. Y además de todo eso, creo que la gente que hace ciencia financiada con dinero público tiene la obligación de transferir esa ciencia para que la usen otros, ¿no? Que pueden ser fabricantes de fármacos, o pueden ser políticos que decidan, o pueden ser personas que quieren montar una empresa de hidrógeno verde y no saben si el hidrógeno verde va a ser rentable, etcétera. Hay muchas maneras de utilizar la ciencia y creo que es una obligación. Y además lo debe contemplar la propia política científica, que eso tiene que ser así. Está toda la parte de la investigación, la docencia, la transferencia y luego la divulgación también. En muchos países es obligatorio. Los científicos o el personal investigador que son funcionarios públicos, como es el caso de España en muchos casos, se lo tienen que hacer, o sea, es su obligación, ¿no? Y es verdad que acabamos hablando es que, claro, si a una persona que está investigando no le pagan por hacer esto, pues no lo va a hacer, porque entonces va a dejar de hacer otras cosas. Pues eso es verdad. Y además hay que fomentar que se le pueda considerar, ¿no? Pero también, a ver, ¿qué pasa? Que el personal investigador solo hace cosas y se lo pagan. O sea, qué pena, ¿no? O sea, entonces es como, pues, ¿no? Sí, sí. Un poquito de
responsabilidad social o algo, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno. Como investigador precario, bueno, discrepo un poco de este punto. Pero vale. De hecho, todos los proyectos de arte y ciencias, lo hablábamos antes, esto nunca, como que nunca se contempla, ¿no? Si no es una publicación citada con su índice de impacto en tal revista de cuartil, tal, pues no te vas a poner ahí a hacer una obra con un yo lo hago, artista. pero no sé por qué. Claro, pero eso no te lo... Pero esto es un precario romántico. Bueno, llegó a un punto que me aburrí y dije, no voy a esperar a tener una posición permanente para hacer lo que quiero hacer. Y bueno, pero fue una decisión personal con cierto riesgo. Y os contaré dónde Te seguiremos. Dónde acabó. ¿Qué más comentarios o preguntas? Allá hay uno. Hola, sí, tenemos algunas preguntas más acá en el público. Por aquí. Acá tenemos una. ¿En el centro hay uno? Ah, es que no tenemos. Ah, vale. Aló. Es que ahí no se Ahí ve abajo nada. Aló. también. Ah, sí, vale. Ajá, yo hice comunicación pública de la ciencia y trabajé con científicos en Venezuela. Quisiera solo agregar, primero, bueno, creo que ya está dicho, pero la primera cosa que creo que habría que desbancar un poco es que hay una radical barrera entre que creación y conocimiento creo que siguen siendo como insuficientes, porque no bastaría ver los ardorosos inclusive casi que hasta incendiarios que son los debates de los científicos, las pasiones que tienen en sus comunicaciones, para darse cuenta de que la creación científica viene del mismo lugar, viene del mismo lugar, exactamente del mismo lugar. Por supuesto, lo que queda plasmado en el paper probablemente no lo deja ver, pero las guerras entre los científicos nos hablan de eso. Primero eso. Luego, creo que Lluís Nacenta lo ha dicho, se nos ocurre pensar siempre en los científicos que trabajan esos temas de grandes preocupaciones como el asunto climático, pero el científico que trabaja cosas un poco más modestas, ¿no? Como cómo se comportan las hormigas, un grupo determinado de bacterias, ese tipo de cosas, interrogado sobre, es decir, ¿qué le dice al público? ¿Qué diría usted al público de lo que usted está estudiando? ¿Okay? El científico no puede más que remitirse a el constreñimiento y la circunscripción de su laboratorio, de las consecuencias los resultados que ha conseguido en su laboratorio. Es decir, mira, eso que tú estás estudiando quiere decir que la lluvia ácida o que cae esto, aquello. Un momento, lo hemos estudiado en este tipo de clima, en este lugar, pero hay lluvia ácida, hay... Yo creo que lo hemos entendido, ya. No te preocupes. Entonces, hay una cosa modesta también en el científico. O sea, hay millones de ejemplos. Que hay respetable. Y la última cosa que me gustaría indicar es que yo recuerdo... tengo suficiente edad como para recordar que en los años 80 la compañía Shelf llamó en los primeros intentos de creación de escenarios que se hicieron en el mundo, llamó a un grupo de escritores de literatura, ¿no?, para crear los escenarios. Y la mesa de trabajo incluían a escritores de literatura, a cineastas, a, por supuesto, geólogos, etcétera, etcétera, porque el mundo se había vuelto en ese momento tan complejo, con un grado tan alto de incertidumbre, y era probablemente la primera vez que se hablaba de esto, que era necesario convocar unas mentes que fueran un poco más allá de lo que los geólogos y científicos podían decir. Me parece que tiene rato haciéndose
basta ver que bueno, en fin. Eso es todo. Muchas gracias. Has apuntado cosas muy variadas y muy importantes. Hay algo que a mí me ha llamado la atención de lo que ha comentado, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo no creo que haya investigaciones más sexys que otras. O sea, es que todo se puede contar acudiendo al lenguaje, a la metáfora, a la literatura, a la historia. Todo se puede contar. Todo el mundo piensa que la astrofísica, ¿no? O la cosmología o la astrobiología es como muy sexy, ¿no? Porque hablas de los planetas, el agujero negro, y entonces mola mucho. Pero el que hace cuántica pues se come un colín, porque ¿qué va a contar de la cuántica? Primero tendríamos que entender qué es, ¿no? No es verdad, y lo hemos podido comprobar en el concurso de monólogos científicos Solo de Ciencia, otro anuncio publicitario de CECIT. En Solo de Ciencia se presenta gente que habla de cosas muy variadas. El último certamen, la última edición, que era de ámbito iberoamericano, ganó un ecuatoriano, el monólogo, y era un ingeniero, me parece que era ingeniero industrial, que era como, uff, qué pereza, ¿no? Bueno, hizo un monólogo buenísimo, divertidísimo, sobre cómo era su investigación enfocada a cambio climático. Este es otro tema. Cada vez más las investigaciones se orientan, no se quedan en su mera disciplina, sino que desde la filosofía política estudian cosas de calado social, desde la oceanografía estudian cosas que tienen que ver con el cambio climático. O sea, no hay cambioclimatólogos, sino muchas disciplinas hablando de eso. Con lo cual, puedes contar lo que haces, sobre todo en función de para lo que sirve, ¿no? No sé, yo es que nos dejo hablar. Pero es que me parece muy interesante esta idea que has apuntado, ¿no? De cómo explicar, ¿no? La ciencia, que no es tan fácil. No es tan fácil, pero se puede explicar. Y me están diciendo que tenemos que acabar. Sí, no, solo quería como hacer una resonancia de lo que has dicho, que me ha parecido interesante. Y es que si te he entendido bien, creo que la investigación científica es mucho menos lógica es decir, que no se sabe exactamente cómo evoluciona el conocimiento y que investigamos por curiosidad, en realidad. No es cierto que se investiga con unos propósitos para resolver unos problemas concretos. Esto es lo que nos dicen los tecnólogos de Silicon Valley, que nos dicen, dadme dinero que yo resolveré todo, pero investigamos por curiosidad. Lo cual es un hecho profundamente cultural. En historia de la ciencia esto se llama el contexto de justificación contra contexto histórico. El contexto histórico es el que tú dices, el real, y el contexto de justificación es la narrativa que construimos para decir que esto fue avanzando, cuando en realidad no es así, vas para ahí, y al final... Bueno, muchas gracias, Lluís Nacenta y Joan York, y gracias al público. Gracias.